El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene un poder muy grande y ha cambiado la vida de muchas personas alrededor del mundo. Yo me siento feliz de ser un predicador del Evangelio y hoy puedo decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y le agradezco a usted por apoyar este canal que presenta la palabra del Señor. No olvide darle un like a nuestros videos y compartirlos para poder llegar a otros con el mensaje del Señor. Pablo, en el libro de Romanos capítulo 1, nos da una gran enseñanza acerca del Evangelio. Y voy a pedirle que la veamos juntos. En primer lugar, ¿qué significa la palabra evangelio? El término evangelio proviene de un vocablo griego que significa buena nueva y narra la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es una palabra que aparece 5 veces en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17. Es el mensaje que Dios había prometido antes por los profetas en las Escrituras, según el verso 2, y el que empezó a predicar Cristo Jesús. San Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En segundo lugar, ¿dónde se originó el Evangelio? Nació en la mente de Dios y fue la idea de Él para salvar al hombre. Es el Evangelio de Dios según el verso 1. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. ¿Quién es el personaje central del Evangelio? Según Romanos 1:3 al 7, es el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 3 al 4, señala que es el corazón del Evangelio y nos habla de su muerte, sepultura y resurrección. Él era el linaje de David según la carne, hablando de su humanidad, y era Hijo de Dios, hablando de su divinidad. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Por el Señor recibimos la gracia y el ministerio en el cual servimos. Pablo era un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio. Por el Señor recibimos la obediencia a la fe en todas las naciones. Y los hermanos de la iglesia en Roma eran parte de eso. Fueron llamados a ser de Jesucristo. Eran amados de Dios, pero llamados a ser santos. Amigo oyente, no es Pedro, Juan o Pablo el personaje central del Evangelio. Es el Salvador y Señor Jesucristo. En último lugar, ¿cuál es el alcance del Evangelio? Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Como podemos ver, el alcance del Evangelio es el poder de Dios cambiando la vida de toda persona. Y Pablo fue uno de ellos. Es salvación de Dios a todo aquel que cree o recibe al Señor Jesucristo. Revela la justicia de Dios por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Y en su alcance, el Evangelio no avergüenza a nadie. El Evangelio no desilusiona a nadie que lo recibe. Debe anunciarse a todos. Pablo dijo en los versos 14 y 15: soy deudor y pronto estoy para anunciar el Evangelio. En 1 Corintios 9, 16 al 18, Pablo dijo: ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Cuál pues es mi galardón? El Evangelio fue idea de Dios. Tiene su base en Cristo Jesús y es el poder de Dios para cambiar y salvar a todo aquel que cree y recibe a Cristo como el Salvador personal de su vida. Reciba hoy a Cristo Jesús como el Salvador de su vida. Yo espero que así sea. Bendiciones del Señor y gracias por escucharnos.